Para montar el acuario de alevines, empezamos pasando la grava por agua, para eliminar cualquier tipo de residuo, polvo o suciedad acumulada durante su fabricación, almacenamiento o transporte. Una vez limpia la grava y introducida, añadimos un palmo de agua para introducir las plantas y recrear el paisaje. Haremos un acuario, sin cuevas ni zonas muertas, para evitar puntos que no corra la corriente y se puedan acumular en ellos desechos, ya que estos pueden alterarnos los parámetros de nuestros acuarios. Además, los goldfish producen muchos desechos, y aunque estos sean pequeños, crecen a un ritmo bastante rápido, y aún faltan por añadir bastantes alevines que están aún en crecimiento. Ya finalizado el paisaje, procedemos al llenado del acuario. Usamos un tupper para tirar encima el agua, y así que no remueva el fondo. Para este acuario, hemos elegido poner una grava negra de base, y recrear un camino en 3D blanco con los bordes marrones, envolviendo el camino con una planta de tamaño mediano perfecta para recrear caminos, comúnmente conocida como cripto. Aparte de poner diferentes islas por el acuario de anubias enanas, para que los alevines tengan un pequeño refugio. Especialmente, hemos introducido estos dos tipos de plantas por su amplio rango de temperatura y resistencia. Por si alguien se lo pregunta, usamos agua natural para nuestros acuarios, ya que esta está 100% libre de cloro y cloraminas. Aparte, evita la aparición de plagas de algas, ya que el suministro público tiene nutrientes invisibles que nosotros no notamos al beberla, pero que en el acuario funcionan como un superalimento para las plagas de algas. Antes de introducir a los alevines, se recomienda dejar el acuario ciclando entre 3 y 6 semanas. Mientras se cicla el acuario, introducimos un puñado de caracoles. Aunque muchos acuaristas estos los ven como una plaga o una amenaza para los acuarios, los caracoles FISA ayudan de forma indirecta durante el proceso de ciclado, ya que son excelentes controladores de algas, aparte de consumir biofilm y devorar restos de comida y hojas en descomposición. En resumen, son un gran aliado para recrear un ecosistema y mantener tu acuario limpio. Su mala fama como plaga solo se debe a que la gente sobrealimenta a sus peces, lo que provoca una explosión en su población al haber exceso de comida. Si el alimento está controlado, su número se estabiliza solo. Una vez ciclado, procedemos a la introducción de los alevines. Un dato curioso sobre su comportamiento: el primer alevín introducido se encontraba muy nervioso de lado a lado, pero al introducir al segundo alevín de la misma puesta, se tranquilizó al momento. Aquí tenemos algunos de los próximos alevines. A medida que vayan creciendo, los iremos introduciendo. 2 días después, mientras editábamos el video, nos dimos cuenta que el acuario de nuestros goldfish estaba lleno de crías de Ancistrus, así que procedimos a retirar todas las crías posibles
ya que la última vez se las comieron todas. En el mundo de los acuarios manda la regla de todo lo que quepa en la boca de un pez terminará siendo comida. Una vez las crías a salvo, las introducimos en el acuario para alevines.